Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en este programa que analiza los acontecimientos mundiales y sus implicaciones en México. El día de hoy un programa muy importante debido a que los titulares del mundo entero están llamando la atención sobre el posible escalamiento del conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. En este contexto nos preguntamos sobre las claves de la desconfianza y hostilidad en las relaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Irán, Hassan Rouhani. La salida unilateral de Donald Trump del acuerdo nuclear de Irán del año 2015, pero también la contrarrespuesta iraní de alejarse de este pacto que fue firmado hace 4 años entre las principales potencias occidentales. Les pido por favor que me acompañen. Siete meses después de la creación de la República Islámica, estudiantes radicales iraníes que exigían la extradición del Shah Mohammad Reza Pahlavi tomaron como rehenes a 66 empleados y diplomáticos de la embajada estadounidense el 4 de noviembre de 1979. El clima de tensión provocó que el 7 de abril de 1980 el presidente Jimmy Carter rompiera relaciones diplomáticas con el régimen del ayatolá Ruhollah Khomeini, imponiendo restricciones al comercio y a los viajes. Fue hasta el 20 de enero de 1981 cuando, tras 444 días de cautiverio, los últimos 52 rehenes serían liberados justo el día en que asumió el cargo de presidente Ronald Reagan. Posteriormente, el 4 de noviembre de 1986, se divulgó el escándalo Irán-Contra, revelando un acuerdo por el cual el gobierno estadounidense había vendido armas a Teherán para financiar a la Contra nicaragüense, la guerrilla de derecha que se oponía al Frente Sandinista de Liberación Nacional. Años más tarde, en enero de 2002, tras la invasión y ocupación estadounidense de Afganistán, George W. Bush situó a Irán junto con Irak y Corea del Norte como el eje del mal por considerarlos promoventes del terrorismo. Por su parte, el Organismo Internacional de la Energía Atómica denunció que Irán incumplía sistemáticamente el Tratado de No Proliferación Nuclear, intensificándose con la llegada al poder en 2005 de Mahmoud Ahmadinejad, quien habría ordenado el enriquecimiento de uranio al 20%, situación que provocó más sanciones y embargos por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, el 27 de septiembre de 2013, el gobierno de Barack Obama y el nuevo presidente iraní Hassan Rouhani sostuvieron una histórica comunicación telefónica, la primera entre líderes de las dos naciones desde 1979. El 14 de julio de 2015 se firmó el Plan de Acción Integral Conjunto que garantizaría la naturaleza exclusivamente pacífica del programa nuclear iraní, pero el 8 de mayo de 2018, el presidente Donald Trump desconoció el acuerdo, acrecentando los intentos de socavar al gobierno persa. La relación de Estados Unidos e Irán ha estado marcado por los signos de la hostilidad y la mutua desconfianza. Una historia de subidas y bajadas que no puede obviar el golpe de Estado del año 1953 patrocinado por Londres y Washington para derrocar al primer ministro y favorecer la llegada del Shah Pahlavi. El grito antiestadounidense tuvo un momento cumbre cuando se estableció la República Islámica de Irán en el año de 1979 a propósito de erradicar la corrupción y la influencia de Occidente. A partir de entonces, los niveles de la cooperación han sido mínimos, pero también se ha dado un franco antagonismo. El ejemplo más sintomático fue cuando George W. Bush calificó a Irán, Irak y también a Corea del Norte como países ejes del mal, lo que generó muchísima tirria en estas relaciones, aunado al hecho que también hubo relaciones sumamente deterioradas entre Estados Unidos y los dos mandatos de Mahmoud Ahmadinejad. Por otro lado, el panorama cambia cuando llega Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, pero también el presidente reformista Hassan Rouhani, quien de manera conjunta pudieron establecer una relación más cercana. Yo tengo la impresión de que Irán fue considerado al principio, sobre todo en la época del Shah, como un aliado estratégico de Estados Unidos, al sur de la Unión Soviética, además un país que
para poder armarse no necesitaba pedir prestado dinero, Irán compraba sus propias armas. Así es que con eso tenía Estados Unidos un socio, un aliado militar espléndido. Eso fue con el Shah. Tan es así que en 1954 el presidente Eisenhower de Estados Unidos le obsequió a Irán su primer reactor nuclear, reactor que todavía lo están utilizando los iraníes. Es decir, que el plan que tenía Estados Unidos era que Irán fuera una potencia nuclear a la larga. Y sucede que en el 79 llegan los ayatolás, prohíben, porque lo prohíbe también el Islam, el armamento nuclear, y se alejan de su programa nuclear. Pero cuando empieza la guerra Estados Unidos e Irak, apoyado Irak, Saddam Hussein, que en esa época era aliado de Estados Unidos, empieza la guerra, los iraníes empiezan a darse cuenta que requerían impulsar su industria nuclear con objeto de que sirviera de disuasivo. Como bien lo mencionas, las diferencias entre Estados Unidos es precisamente como consecuencia de la revolución iraní, en su momento la lideró el Ayatollah Khomeini. Antes de esto, Estados Unidos y entonces Irán era una asociación de cooperación, era incluso un mecanismo estratégico regional para Estados Unidos en plena Guerra Fría. Todo va a cambiar al momento de que se lleva a cabo lo que es la revolución iraní, y entonces Estados Unidos va incluso motivar a que su vecino, Irak, jugara un contrapeso ante Irán. Las negociaciones que tenían con el entonces rey iraní se van a eliminar por completo, y entonces el mismo Irán va a buscar jugar un protagonismo diferente para hacer un balance en la región. La cooperación entre Estados Unidos e Irán van a tener como fin precisamente a partir de la Revolución Islámica. Lorenzo, ¿qué tan cerca estamos de una guerra o de un conflicto militar entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán? Yo creo que hay una acidez en las relaciones verbales que son características del presidente Trump. Esta beligerancia verbal hostil que yo te diría el punto más delicado de todo este tema en un momento dado es cuando Trump pone en sus tweets matutinos el hecho de que dice no amenacen a Estados Unidos porque podemos acabar con Irán. Entonces, esto reacciona a nivel internacional como una amenaza de holocausto, como una amenaza de exterminio, como una amenaza que va más allá de los elementales criterios de manejo diplomático en una crisis que tiene mucho de político, algo de bélico y, por supuesto, el trasfondo es profundamente económico. La fórmula Obama-Rouhani consiguió la firma de un acuerdo nuclear con Irán. Este acuerdo que incluyó a China, Rusia, Alemania, Reino Unido y Francia. Las negociaciones que duraron más de una década a propósito de asegurar que Irán no construya el arma atómica, el logro más importante del presidente Barack Obama en materia de política exterior. El objetivo de Washington y del arquitecto de este acuerdo, John Kerry, era cortarle las alas a Irán para construir el arma nuclear, limitando su capacidad de enriquecimiento de uranio, restringiendo la construcción de nuevas instalaciones nucleares, reducir también el número de centrifugadoras, al tiempo de permitir medidas de transparencia y fiscalización por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Después de 4 años de haber cerrado este pacto clave para la seguridad internacional, numerosos reportes de la comunidad mundial atómica han señalado que Irán sí ha cumplido con las disposiciones del acuerdo nuclear, pese a que Donald Trump remarque lo contrario. Bueno, el pacto tiene como antecedente precisamente en el año 2015, durante la administración de Barack Obama, que buscaba realizar negociaciones con la nueva administración, el nuevo presidente iraní, pues para evitar las sanciones económicas. ¿Por qué son importantes las sanciones económicas? Porque Irán es un estado petrolizado, entonces las sanciones giran precisamente en torno a evitar que los socios comerciales de Estados Unidos pues comercien con el petróleo iraní de una forma
ahorcarlo económicamente. Entonces, ¿qué es lo que se buscó? Tratar de conciliar las partes. En primera instancia se creó el famoso acuerdo UE3, en el que cooperaron los países europeos, que ellos están interesados también precisamente en la riqueza petrolera y sobre todo el gas que les pudiera brindar Irán. Cuando Barack Obama asume la presidencia, uno de sus compromisos es precisamente tratar de buscar una conciliación con Irán. Se llega a un acuerdo precisamente en el año 2015 en el famoso P5+1, es decir, los 5 miembros del Consejo de Seguridad más Alemania interesados en llegar a un acuerdo. El programa nuclear de Irán estuvo sometido a la supervisión internacional desde un principio. El Organismo Internacional de Energía Atómica mantiene un monitoreo constante, muy incisivo, máxime que Irán forma parte del protocolo adicional que permite al organismo internacional a hacer visitas sorpresivas al país. Así es que durante una larga temporada Irán fue cumpliendo con las regulaciones relacionadas con el límite, que era 3.5% de enriquecimiento de uranio, como la fórmula para mantener un nivel solamente para la utilización pacífica de la energía atómica. Es decir, pasando de 3.5, esto significaba un avance en el programa nuclear que ponía a Irán en el camino de la proliferación nuclear. ¿Cuáles son los defectos que Donald Trump le ve al acuerdo nuclear pactado en 2015? ¿Qué no le gusta a Donald Trump? Para Donald Trump el defecto es único y es muy sencillo, lo firmó Obama. Entonces todo lo que se hizo en el periodo anterior, un gobernante con visión totalitarista, unipersonal y dogmática de sus desconocimientos, porque debemos reconocer que Trump no es un especialista en política internacional ni en geoestrategia, pero el solo hecho de que tuviera que venir del pasado, él lo está erradicando por principio. En segundo lugar, en su estrategia de negociación obsesiva, él establece que todos los pactos que se tengan previos tienen que pasar por una recomposición de él, donde sea un pacto individual, un pacto bilateral y un pacto con una estrategia en donde los niveles de negociación estén a favor de los Estados Unidos. Entonces, y lo está manejando también con una estrategia de campaña que siempre es muy importante para Estados Unidos, identificar una amenaza política, una amenaza al modo de vida americano, una amenaza a los que ellos entienden por el mundo libre, ¿no? Derogar el acuerdo nuclear con Irán y regresar a la República Islámica por el redil de las naciones responsables parece ser la embestida de Trump que pone de cabeza la seguridad del mundo. La salida de Trump del acuerdo nuclear con Irán en mayo del 2018 precisamente invita al país persa a regresar por la ruta nuclear e inclusive abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear de Naciones Unidas, uno de los presagios más temidos. Con esta baraja abierta, Irán puede desafiar al mundo desarrollando armas nucleares, evadiendo obligaciones legalmente vinculantes y esquivando un régimen de supervisión internacional sobre desarme. En este contexto, las voces más conservadoras de Irán piden abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear, un sector completamente enojado por la falta de palabra de Washington y el incumplimiento de reglas internacionales. Yo creo que hay que hacer un estudio de cómo cambian los balances de poder externos en Estados Unidos, cómo cambian los intereses económicos y sus esferas de influencia cuando cambia de partido la Casa Blanca. Y este es automático. Tú recordarás la crisis de los rehenes que en el periodo de Carter, a la caída del Shah de Irán en el 79, hace 40 años, se quedaron los nuevos revolucionarios islámicos a la caída del régimen de 2500 años de imperio persa con el Shah Mohammad Reza Pahlavi, y cómo en ese momento, el día que toma posesión Reagan, es decir, el día que salen los demócratas de la Casa Blanca y entra Reagan a la Casa Blanca, en ese momento uno de los grandes anuncios es la liberación de los rehenes. Y esto es interesante porque entonces la alternancia de la Casa Blanca de partidos nos da también una definición de cómo viene la recomposición de fuerzas, no de los países entre sí, sino de los intereses económicos que sustentan a los partidos que están en el poder en Estados Unidos.
Lo que busca Estados Unidos es continuar con las sanciones, porque asegura que en efecto las acusaciones por parte de la inteligencia de Israel de que está enriqueciendo el uranio más allá de los límites permitidos por la Agencia Internacional de Energía Atómica deben de ser sancionables. Por el otro lado, Irán dice que es una mentira, que en realidad son unas acusaciones sin fundamento y que lo único que quiere Estados Unidos es ejercer presión para que el petróleo, que recordemos que es una economía petrolizada, pues no pueda llegar principalmente a Europa, y es el mercado principal de Irán, lo que generaría con esto pues obviamente una crisis económica. De hecho, ese es el principal argumento de Irán, que las sanciones están generando un problema de déficit y también un problema económico dentro de la nación. El descarrilamiento de Donald Trump del pacto nuclear con Irán tiene jiribilla política. En un primer momento, el objetivo es desfundar el legado de Barack Obama en materia de diplomacia y política exterior, pero también cambiar la correlación de fuerzas políticas y el juego de alianzas de Washington con los países del mundo árabe y el convulso Medio Oriente. En ese sentido, desfavorecer al régimen chiita de Irán implica inmediatamente favorecer al régimen sunita de Arabia Saudita y del principal aliado incondicional de Estados Unidos, Israel. No olvidemos que Arabia Saudita e Irán son dos potencias regionales en ascenso y que son enemigos históricos y acérrimos. En el caso de Israel, que tiene comprada una total enemistad con Irán, que ya se puede dejar ver en los enfrentamientos directos en Siria. De esta manera, Donald Trump sacude el tablero de las relaciones internacionales y recrea amigos y enemigos conforme a sus conveniencias. El papel que juega Israel en la zona es un papel de enclave muy interesante, de contrapeso fuertísimo con todo el mundo árabe. Y recordemos que es una zona en conflicto no solamente por el criterio de ocupación, que así le llaman el mundo árabe a la presencia del país Israel en su territorio, sino también por la situación como están, las crisis en Siria, los problemas de Hamas en Líbano, Palestina. Es una zona altamente volátil y siempre lo ha sido. Antes de que concluyera la gestión de Barack Obama, se firmó el principal acuerdo militar entre Israel y Estados Unidos para que Estados Unidos le brinde capacitación técnica y también armamento a Israel como nunca antes. Es decir, estamos hablando que para Irán también es una amenaza Israel y para Israel es una amenaza iraní. Entonces es un juego de poderes regionales para tratar de balancear el equilibrio de poder, toda vez que Irak perdió el protagonismo una vez que fue invadido y por el otro lado quiere obtener esa batuta, por decirlo de alguna forma, tanto Israel como Arabia Saudita. Yo tengo la impresión de que hay muchísimos ingredientes subrepticios en este campo y Estados Unidos ha querido, entre otras cosas, desengancharse de sus compromisos financieros y militares en Medio Oriente y que sean otros los que empiecen a dar la cara. En eso ha aparecido Arabia Saudita como un candidato con enormes recursos financieros y con un apoyo militar cada vez más notable, como un país que pueda hacer la labor de contención a la potencia shia, porque además, para colmo de males, tenemos el diferendo artificial, desde luego, entre shias y sunis. Desde luego, Irán encabezando a las potencias shias, siendo el país más importante de los que profesan esta vertiente del Islam, y Arabia Saudita siendo la potencia de los shias de los sunis en compañía del gran país vecino que es Turquía.
Los mensajes contradictorios de Donald Trump son más que evidentes. Con su política del America First, busca concentrar su mirada en casa y replegar las tropas estadounidenses de Irak y Afganistán. Inclusive remató con misión cumplida para el caso de Siria, un acto que no vienen con buenos ojos sus principales opositores y detractores. Frente a estas promesas de campaña y un bajo perfil unilateralista y más aislacionista de Donald Trump, contrasta fuertemente con su tono provocador, agresivo y beligerante hacia la República Islámica de Irán. El conflicto que puede escalar con consecuencias devastadoras para el mundo entero. Tengamos presente, por ejemplo, lo que sucedió hace un par de semanas en Estados Unidos. Me estoy refiriendo al Día de la Independencia, el 4 de julio, que bajo un desfile militar muy poco usual en Estados Unidos, Donald Trump habló del poder planetario de Estados Unidos en el mundo. Prometió regresar a la Luna, es decir, que Estados Unidos regrese a la Luna y también que plante la bandera en Marte. Un mensaje con un gran resonador frente a sus principales rivales y enemigos, China, Rusia y la República Islámica de Irán. La incapacidad de Estados Unidos y de la OTAN de desengancharse de sus compromisos ya en el Medio Oriente, especialmente, no puede salir Estados Unidos plenamente de Irak, una guerra que no solamente se ha mostrado como injusta, sino como una guerra contraproducente, porque ha creado otro tipo de dinámicas muy perniciosas para la paz en el mundo. Por otro lado, tampoco ha podido salir de Afganistán. Ahí está encerrado en Afganistán, 17 años de guerra sin poder salir de Afganistán. No hay forma de un triunfo. Y por otro lado, tampoco se puede resolver el tema de Siria. Por lo tanto, yo creo que estas frustraciones y estas necesidades del presidente Trump de parecer duro, fuerte, frente a sus electores, que por cierto nos llega a nosotros de paso, nos lleva de la mano a una tormenta perfecta. Esperemos que esta tormenta no se perfeccione y terminemos en una guerra totalmente impredecible en esta zona del mundo, en el Golfo Pérsico. Irán es, como todos sabemos, un estado que no es árabe, es persa, pero es el principal estado musulmán de la vertiente chiita, mientras que todos sus vecinos son sunitas. El único mandatario que es precisamente chiita es Bashar al-Assad, el mandatario sirio, curiosamente gobernando un estado que la mayoría es chií. Entonces, ¿qué significa eso? Que al eliminar la presencia siria en la región, Irán se quedaría completamente solo en cuanto a ese liderazgo regional y ese liderazgo religioso, algo que por un lado ejerce presión Arabia Saudita porque él es el principal líder suní. ¿Cuál es la jugada que pudiéramos pensar por parte de Estados Unidos? El hecho de desgastar la presencia de una gerontocracia, es decir, de un grupo gobernante ya mayor de edad que se vaya desgastando desde el Ayatollah Khomeini en 79 para acá y que puedan tener un cambio de régimen en donde venga de manera interna. La primera pregunta que me hacías, ¿va Estados Unidos a entrar en un conflicto bélico? No le conviene a Estados Unidos. Un solo muerto de efectivos estadounidenses tiene un costo político muy alto dentro de Estados Unidos. Y el segundo punto es, va a patrocinar a Estados Unidos que otros países se enfrenten con Irán, pues pierde los elementos de control. Entonces aquí realmente yo creo que son elementos de elevar el nivel de tensión, trabajar en una presión diplomática extrema, pero sobre todo el hecho de encontrar salidas dignas en ambos sentidos. Y Trump tiene que encontrar su salida digna diciendo que él fue el policía del mundo que llevó a la paz este asunto y esta amenaza nuclear. Y por supuesto Irán tiene que determinar que no perdió cara para poder tener la autosuficiencia económica que requiere. Bajo el nuevo realineamiento de fuerzas entre Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Mohammed bin Salman, la Casa Blanca busca un nuevo acuerdo de reglas con Irán. Desde la óptica trumpista, el acuerdo nuclear falló en incluir un programa de misiles balísticos de Irán, es decir, proyectiles con carga explosiva que pudieran dirigirse en contra de países amigos y aliados como Israel y Arabia Saudita.
Dentro del repertorio de críticas sobresale aquella que señala que no se elimina la capacidad iraní de producir uranio enriquecido, sino que solo se le limita, la que incluye la narrativa israelí de que la República Islámica de Irán cuenta con un programa nuclear secreto desconocido por la Agencia Nuclear de Naciones Unidas, así como imponer un plazo más largo al veto nuclear de Irán, superando el año 2025. Aunque Irán ha hecho todo lo posible para mantener vigente el acuerdo nuclear, el trumpismo ha respondido con más sanciones para castigar a países y empresas que comercien con Irán, mayores sanciones a los sectores de energía, transporte y finanzas que atizan la crisis económica, inflan los precios de los alimentos básicos y nutren el descontento social. Recordemos las protestas del año 2018, las más grandes desde el 2012. De hecho, estas acusaciones vienen principalmente de Israel, un estado que ve como un peligro regional Irán. Mientras que Irán, por otra parte, dice que él está en todo su derecho, sobre todo porque hay que analizar aquí el contexto, que es un tema de una coyuntura de seguridad regional. Por un lado, Irán tiene frontera prácticamente con 15 naciones, tanto territoriales como marítimas, y entre ellos tenemos nada más y nada menos que a Pakistán, que tiene armas nucleares, y por el otro lado tenemos a Arabia Saudita y también tenemos a Irak, que los dos, por un lado Arabia Saudita es un aliado natural de Estados Unidos, e Irak fue invadido por Estados Unidos, entonces está, digamos que, cerrado ante la presencia estadounidense. Entonces él busca armarse como un mecanismo de disuasión, no precisamente como un mecanismo para tratar de generar mayor problemas regionales. Debemos de entender que es un asunto de seguridad nacional y regional para Irán. Estamos viendo paulatinamente cómo, a nombre de la no proliferación, estamos creando tal vez una nueva proliferación nuclear. Eso me sorprende a mí y nos lleva de la mano al tema de que en los próximos meses o años puede haber riesgos enormes en la estabilidad del Golfo Pérsico y la estabilidad mundial, precisamente a partir de una política muy agresiva de Trump, poner contra la pared al gobierno clerical de Irán, con objeto de tener un ingrediente adicional para presentarse en su reelección. Entonces, tenemos la tormenta perfecta: reelección, conflicto enorme entre los chiíes y los sunnis en el Golfo Pérsico. La crisis que tenemos es una crisis que yo la veo en varias dimensiones. Primero, es una crisis económica en función del interés que siempre tiene Estados Unidos de tener un pie en la puerta del mercado global petrolero. Segundo, el hecho de que este mercado global petrolero, los países de la OPEP, los principales productores de petróleo de la OPEP, son países que tienen un sistema político de dudosa estabilidad democrática. Es decir, Venezuela, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait y, por supuesto, la situación de esta República Islámica presidencial electa de Irán tiene, pues, evidentemente, sus asegúnes en términos de la totalidad de la certidumbre democrática con la que puedan trabajar. En tercer lugar, viene el hecho del tema bélico como tal. El Club Nuclear Mundial tiene 9 países, 2 muy cercanos a Irán, uno Pakistán y el otro Israel. Y en cada uno de ellos vemos que el gran rival de la estrategia petrolera y de la comunidad islámica, como países desde Marruecos hasta Indonesia, pues está en debate entre Arabia Saudita y Irán. Con un estado de ánimo anti-estadounidense en la República Islámica de Irán, la atmósfera del conflicto se está calentando. Trump designó a la Guardia Revolucionaria de Irán como un grupo terrorista y planteó el envío de un nuevo buque de guerra con mayores activos militares al Golfo Pérsico. Frente a ello, el país, comandado por su máximo líder religioso, el ayatolá Ali Jamenei, ha respondido con el derribamiento de un avión no tripulado de vigilancia estadounidense que cruzó el espacio aéreo iraní, la represalia o el contraataque que Trump detuvo 10 minutos antes, según su cuenta de Twitter. Un hecho que puso a temblar la paz y seguridad internacional.
Dentro del intercambio de hostilidades, Irán, en una demostración de su músculo bélico, mostró la generación de un proyectil balístico con precisión milimétrica llamado Fateh o Conquistador, que puede evitar radares, según lo confirmó el ministro de Defensa de Irán. Las guerras antiguas eran guerras de soldados. Después fue evolucionando por una guerra de privatizadas. Primero eran gobiernos, eran los que participaban en las guerras. Ahora cada vez más se privatiza las guerras, se privatiza la guerra espacial. Hoy por hoy empresas privadas son las que mandan satélites al espacio. Así es que paulatinamente iremos avanzando hacia una guerra robótica o una guerra abiertamente, como está pasando ahora, una guerra comercial. Y la guerra comercial nos abre las puertas también para la guerra tecnológica. Eso nos obliga a los mexicanos a ponerle más ojo, más atención a la educación científica, que la tenemos generalmente muy descuidada. Yo creo que llegó la hora de que veamos que las nuevas formas de medición del poder serán las científicas. De hecho, Irán tiene armamento que en su momento fue otorgado por la Unión Soviética, también en ese momento de contención de Guerra Fría, que buscaban protagonismos regionales tanto Estados Unidos como en ese entonces la URSS, y de hecho sí cuenta con armamento nuclear, ¿no? Pero bueno, al menos no se ha demostrado, pero sí hay misiles que pudieran precisamente contener alguna ofensiva, ya sea de Estados Unidos o alguno de otro de los estados que en su momento pudieran agredirlo. Irán tiene una sofisticada maquinaria de producción bélica. Nada más recordemos que hace unos días, con un mísil de $20,000 derribó un dron de más de $120 millones. Es decir, la capacidad de Irán de generar sus propios armamentos convencionales es muy importante. La segunda parte es el hecho de determinar si puede o no un país árabe que tenga o no fragilidad en el control de sus armamentos y de sus reservas de armamentos que puedan caer en manos de un terrorista, que es la gran preocupación de Estados Unidos y el mundo occidental, pueda o no entrar al club nuclear desde el punto de vista de armamento. Una cosa es poder enriquecer uranio para usos pacíficos de generación de energía eléctrica, lo cual entonces viene a otra pregunta. ¿Un país con capacidad excedente de petróleo tiene que limitar eso para producir energía eléctrica con uranio? Es decir, ¿qué tanto es importante que trascienda ese tipo de energía cuando Alemania está retirándose de la generación de energía nuclear? Cuando en Estados Unidos hay 90 plantas, en Francia 80, y evidentemente el hecho de que estos países tengan una industria nuclear dedicada a fines pacíficos para generación eléctrica, pues viene la gran pregunta, que es lo que yo veo que es el punto de inflexión de esta gran tensión entre Trump dentro de este pacto y Europa, ¿no? Que es el hecho de qué tecnología va a ser la que va a suministrar toda la construcción, toda la revisión y toda la atención a los desechos, que es todo un mercado internacional muy costoso, muy sofisticado, que pues debe de tener un nivel de supervisión importante por la Agencia Internacional de Energía Atómica, ¿no? En medio de la máxima tensión en las relaciones entre Irán y Estados Unidos, la República Islámica está convencida de subir su tono de confrontación hacia Donald Trump. Y es que ahí la última ofensiva de Hassan Rouhani, el presidente de Irán, ha sido superar la barrera del 3.67% del uranio enriquecido. Además, la Agencia Internacional Atómica, liderada por Naciones Unidas, también ya confirmó que ha sobrepasado el límite de los 300 kilogramos de almacenamiento, lo que viola el pacto nuclear pactado hace 4 años con las potencias occidentales. Y es que las provocaciones de Donald Trump y sus acciones unilaterales están, por supuesto, haciendo que Irán se pueda alejar del programa nuclear que pactó en el 2015. El objetivo de Irán es regresar al periodo previo del 2015 como un instrumento negociador frente a futuras pláticas con Washington.
para que se cree una bomba nuclear o un arma de destrucción masiva de nuclear, lo que se tiene que alcanzar es un enriquecimiento de uranio del 90%. Estamos hablando que el 3.5 no es nada, pero es suficiente para poder utilizar el armamento nuclear con fines pacíficos, que también al estar suscrito Irán al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, pues precisamente tiene esa facultad, y es lo que él ha en distintas ocasiones comentado en el escenario internacional, que está en todo su derecho de utilizar el uranio para fines pacíficos, y es de ahí que la Organización Internacional de Energía Atómica tiene a su vez que regular que en realidad Irán pues no esté enriqueciendo de más el uranio. Que algo también aquí es importante, Irán en todo momento se ha mostrado cooperativo, algo que Estados Unidos y sobre todo Israel consideran que no ha sido al 100% y que por eso es importante que se continúen con estas medidas de sanciones para evitar que pues genere un problema regional. Mira, en primer lugar, el enriquecimiento de uranio para usos pacíficos está en el índice de 3.67 que tú mencionas. Para usos bélicos tienen que pasar al 90%, es decir, todavía hay un trecho de enriquecimiento. Hay una cantidad de centrifugadoras ubicadas en Irán precisamente para seguir enriqueciendo uranio, y cada 20 días pueden estar elevando el nivel de enriquecimiento. Esto es un elemento de negociación, esto es un elemento de que el primero que parpadee pierde, ¿verdad? Es decir, aquí hay todo un planteamiento porque Irán ha venido sufriendo durante 4 décadas 4 o 5 distintos embargos, crisis y por supuesto sanciones que les limitan el nivel de vida al pueblo de Irán. Es decir, las sanciones económicas hoy en acero, cobre, aluminio, etcétera, que van de la mano con la sanción petrolera, pues están haciendo para los ojos de los países que negocian o que quieren negociar con Irán, es una invasión a la soberanía económica. Es decir, Estados Unidos sanciona no solamente a Irán por la venta, sino a los países y a las empresas que negocien con esos productos provenientes de un país sancionado. Es decir, es un trabajo de 3 bandas. No podemos subestimar su poderío militar, político, cultural. Hay que recordar que gracias a la invasión norteamericana a Irán, a Irak y a Afganistán, Irán ha crecido enormemente en influencia en virtud de que con esas invasiones norteamericanas a Afganistán y a Irak, lo que hizo es quitarle a los ayatolás 2 enemigos existenciales. Le quitó 2 enemigos. Por lo tanto, se fortalece enormemente Irán, teniendo la influencia de los shías desde el Himalaya hasta el Mediterráneo. Han creado esa potencia que ahora la consideran como peligrosa para el mundo, pero la verdad es que ha sido creación de sus adversarios, especialmente Estados Unidos. El alejamiento de Irán del pacto nuclear firmado hace 4 años está generando una enorme preocupación en la comunidad internacional. El pasado 10 de julio en Viena se convocó a una reunión extraordinaria de los gobernadores de la Agencia Internacional Atómica comandada por Naciones Unidas. En este contexto, Hassan Rouhani ha señalado que reducir el compromiso de la República Islámica de Irán frente al acuerdo nuclear es un intento para salvar el mismo acuerdo. Pero habría que preguntarse qué está pasando con el tema de la mediación internacional. Ahí se apunta con todo interés el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, el país que presidió los trabajos del G20 en Osaka y que pudo atestiguar el abordaje de esta delicada situación bajo un encuentro bilateral entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y ahí Rusia también tiene algo que decir, pues está encomendando un diálogo entre la República Islámica de Irán y los países árabes a propósito de que encuentren mayores puntos de coincidencia. Uno de ellos pudiera ser restringir el resurgimiento del Estado Islámico, pero sobre todo apoyarse de manera conjunta en la estabilización de Irak.
Rusia, por un lado, es un aliado natural de Irán, entonces obviamente le dará el apoyo suficiente al momento de las negociaciones. Japón, por el otro lado, es más un aliado o un país más cercano a los intereses de Estados Unidos en particular, entonces es buscar un equilibrio de poder. Considero que durante la actual administración del señor Donald Trump será muy complejo que se llegue a una negociación entre ambas naciones, entre Estados Unidos e Irán, sobre todo por la poca capacidad diplomática y la poca capacidad de negociación que tiene el presidente Donald Trump. Tan es así que lo vimos durante las negociaciones con Corea del Norte, que por un momento se veían que podrían por fin alcanzar una paz duradera y pues no, simplemente las exigencias de Estados Unidos, la visión que tiene Donald Trump, su carencia de conocimiento de la política exterior, no están permitiendo que se obtengan resultados que realmente permitan tener un avance pues, significativo en las negociaciones. Francia y Alemania, sobre todo Francia, siempre ha tenido una posición de compensar de manera disruptiva las tensiones bipolares. Y esto ha sido predominante desde De Gaulle, cuando hubo una serie de distanciamientos de Estados Unidos del mundo árabe, cuando vino la crisis con Nasser a favor de los rusos soviéticos para todos los trabajos de la presa Aswan y por supuesto la parte del uso del estrecho de Suez para poder usarlo de manera abierta a todos los países, siempre Francia tiene un trabajo lubricante, tiene un trabajo de otra opción y lo están generando. Yo creo que el hecho de que no se pierda Francia, Alemania, la Unión Europea, China, Rusia, de esta negociación es para mantener vasos comunicantes de comunicación en donde Estados Unidos quiere seguir teniendo acceso para tener acceso a la inteligencia y a la información estratégica, pero quiere tener, como de costumbre Trump, un trato individual, un trato de sobreposición. Las exportaciones de Irán al mundo se han desplomado. Según diversas fuentes como Oil Price y Financial Times, después de haber exportado más de 2.5 millones de barriles por día de petróleo en mayo del 2018, la República Islámica de Irán ahora envía menos de 400,000 barriles por día. Frente a la asfixia económica, la República Islámica ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz, donde se estima que más de un tercio del petróleo mundial transita por este paso de apenas 280 kilómetros de longitud y que una posible interrupción pudiera tener consecuencias disruptivas para China e India, compradores de petróleo del Medio Oriente. A su vez, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Qatar pudieran ser perdedores de esta ecuación porque por ahí pasa gran parte de su petróleo y gas natural. Las grandes tensiones en el estrecho de Hormuz se ilustran con el sabotaje de 4 buques petroleros el 12 de mayo y el 13 de junio pasado, cuando 2 petroleros fueron nuevamente atacados, lo que provocó que Estados Unidos, Arabia Saudita y Reino Unido acusaran a Irán. Lorenzo, Irán ha amenazado con cerrar el estrecho de Hormuz. ¿Qué implicaciones tendría esto para el mundo? Hemos tenido 2 eventos recientes en el estrecho de Hormuz de tanqueros petroleros que han sido atacados, y esto es en relación al tema del buque Grace 1 iraní que está detenido en Gibraltar, en donde se sospechaba que estaba llevando petróleo de manera clandestina hacia Siria. Y el gobierno británico en Gibraltar tiene detenido este buque, en donde han arrestado ya a 4 de sus tripulantes de alto nivel, precisamente por sospechar que están rompiendo este bloqueo de suministro. Y por lo tanto, Irán está también generando una tensión local. Son 30 millas, 60 kilómetros de ancho, que tiene que ver en esta parte del Golfo, y por el otro lado tienes también el de Al-Baam, que es mucho más estrecho, y son 2 áreas en donde transita todo el petróleo del mundo en esa zona. Es decir, lo que no va por gasoductos, lo que no va hacia Asia, lo que no viene a América, pues es el gran centro de marina mercante petrolera mundial. Es impresionante el tráfico que se tiene. No puede en el acuerdo marítimo cerrar de manera unilateral Irán, porque es un mar patrimonial compartido. Es decir, están otros países en está Irak, está Arabia Saudita, está Kuwait. Entonces no puede cerrar Qatar, y tiene la otra parte que es el sur de Yemen, donde está apoyando la revolución interna Irán. Hay que recordar que la diferencia entre esta crisis y la de los 80s, que
tuvimos el mismo problema en el Golfo Pérsico y el cierre del estrecho de Hormuz, hay que recordar una cosa que es muy importante. Ahora solamente el 20% del petróleo pasa por Hormuz, ya no es como antes. Y por otro lado, las potencias cada vez han diversificado sus fuentes de abastecimiento, por lo tanto, el problema ha cambiado. Por lo tanto, por lo menos para Estados Unidos ya no solamente no depende del petróleo del Medio Oriente, sino que produce su propio petróleo. Es un cambio cuántico que nos permite ver que Estados Unidos está en un proceso de transformación enorme, no solamente con la llegada de Trump, sino con la llegada de nuevas tecnologías, que ha logrado independizarse inclusive de las importaciones mundiales de petróleo. Así es que hoy por hoy sí nos encontramos en un momento lleno de retos que nos hablan de que más que nunca nuestra diplomacia tiene que ser muy atenta, estar muy atenta ante las variantes fuerzas que están surgiendo a nivel planetario. El riesgo de caer en un potencial conflicto militar entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán se despliega al calor de la campaña de reelección de Donald Trump rumbo al 2020, pero también la celebración de nuevas elecciones en Israel del próximo 17 de septiembre, porque el primer ministro de Israel no pudo formar gobierno. Con un nacionalismo exacerbado en Estados Unidos e Israel, el escalamiento del conflicto con Irán se convierte en arma política y electoral. No debemos de omitir que Israel fue uno de los críticos más importantes del acuerdo nuclear y que el régimen de Teherán ha amenazado con destruir al Estado judío. Es más, el resentimiento recíproco se libera con la confrontación directa entre ambos países sobre suelo sirio y en los altos del Golán. Ciertamente la antipatía de Trump frente a Irán también proviene de su política exterior expansiva y de su intento de exportar la revolución chiita de Irán a Medio Oriente, otorgando apoyo a los hutis en Yemen, a Hezbollah en Líbano, a Bashar al-Assad en Siria y a los clérigos radicales en Irak. En un proceso que está haciendo ya campaña para la búsqueda de la reelección en Estados Unidos, pues también eso va a generar que busque demostrarle a los electores el potencial estadounidense, en este caso en la región de Medio Oriente o hacia suroccidental, como lo querramos decir. Entonces mostrará, entre comillas, mano firme para no mostrar vulnerabilidad, con el objetivo de atraer electores. Entonces la coyuntura no favorece para que las negociaciones lleguen a prosperar, y también incluso el mismo Irán demostró ya y ya lo anunció que él continuará entonces aumentando su enriquecimiento de uranio, toda vez que si Estados Unidos no lo respetó, pues él también tiene por qué no hacerlo. Trump está en campaña desde el día que inició su gobierno y ahora está en una versión 2.0 de su estrategia de reelección, que seguramente lo mantendrá en la Casa Blanca, porque si tú recordarás, cuando le dicen a Trump, antes de que tome posesión, que dé a conocer el deslinde de sus negocios y de su familia, él en una conferencia en la Torre Trump dice: yo ya transferí los intereses económicos a mi familia y dentro de 8 años veré cómo les fue manejando mis negocios. Es decir, él entra a la Casa Blanca con un horizonte de 8 años desde antes de tomar posesión el 20 de enero. No solamente el arribo del presidente Trump y su nuevo enfoque global, sino también el tema de su posible reelección, que es el momento más peligroso de todos. Ya un presidente que ha demostrado cuáles son sus intenciones en el Golfo Pérsico y buscando su reelección, está jugándose todo por el todo, amenazando a Irán, inclusive de sanciones, más allá de las comerciales, que han sido demoledoras para Irán. En verdad, las sanciones económicas sí, ese juego aparentemente sucio de meter un tema económico, un problema que busca el ataque directo a la subsistencia de un pueblo completo, nos lleva de la mano a que Estados Unidos está jugando mano dura en el tema comercial, no solamente con China, no solamente con la India, no solamente con Irán, sino también con México.
Con un nuevo relevo en la dirigencia europea después de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, vale la pena preguntarse cómo está actuando el eje Merkel-Macron frente al alejamiento de Irán del acuerdo nuclear del 2015. Si bien los nombramientos de los 5 cargos de la Unión Europea tienen que estar ratificados por el Parlamento, valdría la pena ver o estar atento cuáles son los movimientos en este sentido de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Charles Michel para el Consejo Europeo y el mismo Josep Borrell, este español que va a buscar dirigir la diplomacia del bloque supranacional comunitario. Y es que queda claro que Europa está haciendo todo lo posible para salvar el acuerdo nuclear del año 2015. Inclusive impuso un sistema de comercio para que empresas europeas puedan hacer negocios con los iraníes. Sin embargo, el régimen de Teherán está perdiendo la paciencia. Impuso un ultimátum a Bruselas por 60 días, plazo que ya se cumplió, en aras de contrarrestar las sanciones que tanto están doliendo al pueblo iraní. Es decir, es un trabajo de 3 bandas en donde, por ejemplo, Rusia no lo acepta y estaba desarrollando en este momento Europa un acuerdo de intercambio, es decir, un acuerdo de trueque que no tenga que pasar por un sistema financiero supervisado y que Estados Unidos pueda determinar que es negocio y que al intercambio puedan entonces... Eso es el llamado INSTEX, ¿no? Aliviar exactamente, que no ha estado en funcionamiento, pero está planteado y no ha podido aliviar esta situación económica de Irán. De hecho, es una reconfiguración, la que estamos observando, una reconfiguración democrática a nivel internacional. En Europa, en América Latina, en Estados Unidos, estamos observando un dinamismo distinto a lo que se venía observando en el famoso orden mundial, ¿no? Veamos ahora la postura de la Unión Europea, porque ellos están muy interesados en llegar a un acuerdo, sobre todo por lo que comentábamos con anterioridad, que es un gran proveedor de gas, sobre todo para Europa. Entonces, para ellos es importante que Irán llegue a un acuerdo con Estados Unidos y pues obviamente para Irán sería benéfico para poder obtener divisas a través de la venta de petróleo. Los europeos, especialmente Angela Merkel, la primer ministro inglesa May y el presidente de Francia Macron, los 3 M's se reunieron y han externado su deseo de mediar en este enfrentamiento casi irracional entre Estados Unidos e Irán. Y yo tengo la impresión de que hay esperanzas. Ellos hablan de una pequeña ventana. Yo creo que la ventana es grande y todos esperamos a nivel planetario que este tema disminuya su presión con objeto de no estar ante un fenómeno que después pueda ser irreversible. Recordemos que siendo presidente electo preguntó por qué no se podían usar las armas nucleares. O sea, él no es capaz de entender que el arma nuclear no es para usarla, sino para negociarla. Y de esta manera él establece evidentemente este tipo de aseveraciones temerarias a favor de su electorado local. Evidentemente está satisfaciendo las bases de su clientela política a nivel interno a través de estos planteamientos extremos permanentes. Yo lo que sí creo es que debe de tener un límite su fanfarronería verbal, porque vemos demasiada actividad personal, demasiado montaje escenográfico, como ir a pararse del otro lado de la frontera de la zona desmilitarizada de las 2 Coreas, nada más para tomar una fotografía en donde yo, si fuera un habitante local, diría profanar con su planta su suelo, ¿no? Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali y como siempre les recuerdo que este programa se transmite los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando al mundo.